Identidades. Desde el Centro de Documentación e Investigación de las Artes, en esta cuarta temporada de nuestro podcast Identidades, damos la bienvenida a nuestro amigo, estimado y queridísimo Francisco Bautista. Hoy hablaremos de cosas importantes en y dentro, fuera de las ferias de arte y del mercado del arte. ¿Cuánto es lo menos que da? ¿Cuánto es lo que usted ofrece? Hay barata, hay meses sin intereses. Vamos a ver de qué se trata este episodio, pero sobre todo lo que circula alrededor de este tipo de eventos. Paquito, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Rul, muchas gracias por la invitación y pues sí, vamos a desgranar un poco aquí la conversación sobre quién da más también en estos fenómenos macrosociales que representan las ferias de arte, sobre todo en el discurso del arte contemporáneo. Un poquito para contextualizar, ya van algunas secuencias donde se genera esto de las ferias de arte. Bueno, se empieza a dar en la Ciudad de México, ya en algunas emisiones, en la cuarta o quinta edición en la ciudad de Guadalajara también hacen una feria una semana del arte. Ya empezaron como ferias primero y después ya fueron como abarcando un poquito más de espacios. Así ahora es. Ya son semanas del arte o la semana del arte, ¿no? Y ya no solo son algunas zonas específicas, sino ya han crecido. Obviamente que también hay que remarcar que esto solo sucede, este fenómeno, en la Ciudad de México y en muy pocas fechas recientes en la ciudad de Guadalajara. Fuera de ahí, creo que en ninguna otra parte del país sucede estas ferias o esta Semana del Arte como una cuestión de exhibición para compra y venta de cuestiones artísticas. Así es, como tú bien lo has comentado, son ediciones un tanto exclusivas. Si queremos verlo así en términos de tiendas departamentales, tiene mucho que compartir con este tipo de formatos y son grandes galeristas y al mismo tiempo marcas de prestigio en cuanto a creadores y estudios del arte. Y no solamente tiene que ver con obra artística, sino también con el diseño contemporáneo, con el diseño editorial. Me parece que hay mucho que se puede rescatar de este tipo de acontecimientos, de Art Week, como se oferta en el panorama internacional. Esta Semana del Arte, que ocurre en Ciudad de México, se posiciona como el epicentro o el medidor de las propuestas de muchos creadores, pero también podemos llegar a una circunstancia, si tú quieres, un tanto debatible sobre qué es lo que se ofrece, quiénes están al frente de todas estas pautas en el pulso del arte contemporáneo, en donde los curadores, los directores de museos, los galeristas tienen la responsabilidad de ofrecer a un público, y podemos decirlo también con alto poder adquisitivo, una serie de obras que pueden ir desde un metate de 2,500 pesos o bien piezas como en las que un momento, en una de las ediciones de la Semana del Arte, una pieza escultórica en bronce de Yayoi Kusama topó los $2 millones. Entonces podemos ir en este sentido abriendo la brecha para saber qué es lo que nos podemos encontrar en este tipo de acontecimientos. Yo lo hago un poco semejante cuando voy los domingos al Audi, aquí en Morelia. Sí. En la ciudad de Morelia hay un mercado popular que se llama el Audi, o así se le conoce. Pero ¿a qué voy con esto? A que pues siempre hay una oferta y una demanda, pero llevándolo a una cuestión artística es quiénes son los que montan el puesto, quiénes pueden acceder a ese tipo de puestos
qué representa o qué tipo de representaciones llevan a ese tipo de puesto, y también si realmente la gente que va a este tipo de eventos artísticos o de la Semana del Arte, sí es gente que genera una riqueza económica en la cual pues lleva el efectivo o sus tarjetas American Express, valga el comercial, para comprar en grandes cantidades estas piezas o estas obras artísticas, pero sobre todo, ¿quién pone el precio? Claro. O sea, ¿cómo se evalúa una obra artística? Porque una pieza puede costar $2 millones, porque unas cubetas con agua pueden costar 350,000 pesos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos? ¿Quién posiciona a qué artista? ¿Quién abre esta oferta y esta demanda? Ya lo comentaste tú, Paquito, ya no es solo son las cuestiones artísticas o las obras, sino ya también son cuestiones de diseño, de editoriales, de moda. Mucha gente va a la semana ya ni siquiera a ver las obras artísticas, sino a ver cómo van vestidos los que van o los que asisten a estas ferias, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja este tipo de situaciones? Y otra cosa que a mí siempre me queda la duda es, otra vez, a centralizar todo, ¿no? O sea, todo en la Ciudad de México. ¿Por qué no la sacan o por qué no hacen, no sé, estaría padre que la Semana del Arte ahora la hicieran en Guanajuato o en Morelia o en, no sé, Zacatecas? Así es. Has tocado dos puntos importantes. Uno de ellos es el carácter de estatus que se oferta en este tipo de ferias. Es como, no sé, como ocurría en el Renacimiento italiano, ¿no? Cuando estos grandes principados guerreaban entre sí y se hacían llegar de una serie de artistas para remarcar cierto prestigio y poder, ¿no? Aunque en realidad el bagaje fuera un tanto limitado o fuera bastante abundante, ¿no? Algo parecido sucede en este fenómeno que tú comentas. Los museos, las galerías que participan se convierten en marcas de prestigio. Esto afianza el estatus al poseedor o al cliente potencial que va. Por supuesto que los accesos están tarifados. No es un acceso público libre de entrada gratuita, por supuesto que no. A partir de ahí podemos empezar a ver cómo toda esta parafernalia, si se quiere llamar así, domina el mercado. Y en ese sentido, el otro punto que has comentado es por qué no plantear la posibilidad de que este tipo de ferias y de acontecimientos se extiendan a otros lugares. Pensemos en el caso concreto Morelia, Michoacán. Y aunque en Morelia existe una cultura local que pesa muchísimo, pero ha habido muestras notables hasta cierto punto. Y podríamos mencionar aquí un ejemplo muy claro. El Salón Michoacano Internacional del Textil en Miniatura de los años 80. ¿Y por qué referimos siempre a los años 80? Bueno, quienes sean estudiosos de ese periodo sabrán el por qué. Quienes hayan tenido la suerte de haber vivido en los 80 en Michoacán, en Morelia sobre todo. Exactamente, que tuvo ediciones importantísimas sobre una especialidad que es característica de las artes populares de Michoacán, que es la textilería, ¿no? A partir de ese momento hubo un agente del arte contemporáneo muy notable aquí en Morelia, en Michoacán, Marta Palau, que es un referente, y lo dejamos también abierto a los estudiantes de arte para que puedan explorar estas rutas que dejó Marta Palau en Michoacán. Y curiosamente, en una de las ediciones hay un artista que también es referente y que participó en estas muestras. Estamos hablando de que era un salón con estos perfiles internacionalistas del arte contemporáneo aplicado al textil, que podía ser tridimensional, bidimensional, mixto, con aditivos,
En fin, había toda una estructura teórica bien fundamentada y coincidía también con una serie de celebración de bienales a nivel internacional. Eso nos da una idea del sondeo que también ocurría a partir del panorama global. Y en una de estas muestras participa un artista fundamental para la plástica michoacana, que también sería importante referir aquí, que es Feliciano Béjar. Y Feliciano Béjar, me parece desde el punto de vista personal, que se sale completamente de todos los cánones clásicos, modernistas de su tiempo. ¿Por qué no rememorar o reivindicar este tipo de figuras, si se quiere, como pretexto para enlazar otro tipo de posibilidades como las que ofrece Ciudad de México con este tipo de ferias? Yo creo, Paquito, que a mí siempre me llama la atención en Morelia, desde hace años, que ha tenido como algunos relámpagos ahí de apariciones de algunas galerías, de algunas espacios donde se ha vendido obras, se ha manejado algún movimiento económico, pero que nunca se ha definido, nunca ha tenido como una vertiente fuerte. Aquí se llevó hace años un intento en el Centro Cultural Clavijero de crear una galería que incluso le iban a llamar Gama, Galería de Arte Michoacano, donde esa galería era venta de obra. O sea, era de artistas michoacanos, participarían artistas michoacanos y la obra iba a estar a la venta, ¿no? ¿Por qué no referenciar, como tú lo mencionas, a este tipo de personalidades como Marta Palau, Feliciano Béjar, los eventos que hacían, los antecedentes históricos, pero también, ¿por qué no empezar a tener más actualización dentro de las cosas que organizan las instituciones o fuera de las instituciones, ¿no? Yo realmente lo último que me he encontrado dentro del ámbito institucional son bazares, pero los bazares, pues digamos que no llegan a tener esta formalidad de poder llegar a adquirir obra importante a precios que, pues digamos, no elevados, pero sí precios a lo mejor más justos en tanto a la trayectoria de quien lo exhibe, quien lo produce y quien lo vende, sí. Y que de repente nada más acaba siendo pues puesto de feria, pues de tianguis, y que no tenemos la capacidad de todavía contener, pues de tener o de generar un tipo de mercado en ese sentido. Para cerrar, ¿cómo ves tú ese tema o ese espacio faltante dentro de este ámbito comercial o artístico, económico en Morelia, en Michoacán? Sí, primer punto, pienso que las redes de artistas tienen mucho que ver aquí con este tipo de iniciativas, porque la cultura y el arte vende y puede vender caro en algún momento, ¿no? Pero también pensando en la cultura local, la responsabilidad y el desafío aquí es cómo vas a estructurar un colectivo para fomentar un interés no solo en la circulación de obra artística, sino también en quienes promueven todo este tipo de fenómenos. Me refiero a los galeristas, a los curadores, las escuelas de arte. O sea, pienso que sí debería existir como una red interdisciplinaria en la que se marque precisamente este pulso, precisamente para darle solidez, primero, darle un buen discurso y que se empiecen a ver estas oportunidades tanto para artistas como para públicos interesados en adquirir obra. En ese sentido, las escuelas de arte, las instituciones públicas, la iniciativa privada puede hacer mucho al respecto. Y estamos hablando de una inversión que es prácticamente risible en algunos casos, ¿no? Pero me parece que sí, la iniciativa de hacerlo es justa y urgente por parte también de la comunidad artística. Para
pues cerrar, digamos, este episodio, invitamos a todos aquellos que nos escuchan o nos van a escuchar o nos van a soñar escuchándonos a que investiguen un poquito precios, características de este tipo de ferias, los artistas, quiénes son, a qué precios se venden, cómo se maneja económicamente esta situación, porque yo creo que es muy importante que vean que las cuestiones culturales y artísticas también generan una economía llamada naranja, no sé por qué, pero generan una circulación de fondos económicos que son necesarios y que también, no solo para el artista, porque nos hace falta tocar el artesano y las artesanías. Eso lo platicaremos en otro momento. Paco, sí. Algo para ya cerrar, despedirnos. No, pues simplemente alentar al público a investigar precisamente sobre este fenómeno del arte contemporáneo y sobre todo a que tengan cuidado con algunas piezas, porque no les vaya a ocurrir como a cierta crítica de arte que por pararse frente a una pieza ocurrió un accidente y esto desató una serie de circunstancias que no son para nada deseables a ninguno, sobre todo para quienes no tenemos un poder adquisitivo privilegiado. Entonces, en ese sentido, alentarnos al disfrute del arte y también a el disfrute de lo que implica el conocimiento alrededor. Bueno, desde el Centro de Documentación e Investigación de las Artes, Identidartes, muchas gracias, Francisco. Al contrario. Y seguiremos indagando cuánto es lo menos. O cuánto, quién da más, ¿no? Gracias, un gusto. Al contrario, gracias. Michoacán es mejor.